Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga. Este tema se llama Los profetas del Espíritu Santo. Pero para poder entender esto, voy a hablar de tres tiempos. De tres tiempos. De los profetas del Antiguo Testamento, a los cuales se les puede llamar profetas del Padre Eterno, profetas de Jehová. Desde el Génesis hasta Malaquías. Y los profetas del Padre son desde Génesis hasta Malaquías. Esos profetas, usted sabe cuántos, y ya la palabra de Dios lo muestra. En el tiempo de Jesús hubo un solo profeta que lo presentó, el profeta Juan el Bautista, y murió también. Pero del libro de los Hechos, después de la resurrección de Cristo de entre los muertos, empezó una nueva era, un nuevo tiempo, a los cuales se le llama profetas del Espíritu Santo. Y esto es lo que yo quiero enfocar. Los profetas del Espíritu Santo. Hubo un profeta llamado Agabos. Lo encontramos ya en Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30. Quiero que entienda esto. Que primero se escribieron los 4 evangelios. Y después se escribió los Hechos de los Apóstoles. Empezó el tiempo de los apóstoles y profetas. Hechos capítulo 11, versos 27 al 30, ahí habla de una profecía de un profeta llamado Agabo. La Biblia dice que era profeta de Dios, profeta del Espíritu Santo. Este Agabo dio una profecía de que iba a venir una gran hambruna, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. La profecía tenía un propósito para que los hermanos se ayudaran con alimento, que almacenaran alimento para ese tiempo de escasez de comida, escasez de alimento. Es que siempre la profecía de Dios tiene un propósito. Y Agabo profetizó esa hambruna y sucedió en tiempos de Claudio, dice la Biblia. Indague más usted sobre este tema, los profetas del Espíritu Santo. Entonces vemos que la profecía es para la iglesia. Más tarde, al pasar los tiempos, encontramos a Agabo dando otra profecía en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, del versículo 10 al 14. Agabo le da una profecía a Pablo en medio del pueblo. Le dice que lo van a arrastrar, que lo van a maltratar por causa del evangelio. Y le profetizó a Agabo. Era un profeta de Dios, profeta del Espíritu Santo. Decía que la profecía específicamente es para cristianos, para la iglesia de Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 14, verso 4. ¿Para quién es la profecía? Para la iglesia, para cristianos. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, del verso 1, versículo 2, verso 3, encontramos que en la iglesia, donde estaban reunidos maestros, apóstoles, allí habían profetas también. El ministerio de Pablo y Bernabé fue entregado por una profecía, por medio de profetas. Hechos capítulo 13, verso 15, habla de profetas del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, verso 32, habla que Judas y Silas eran profetas del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 28, dice que Dios puso profetas en la iglesia. Recuerde que la iglesia se forma después del bautismo del Espíritu Santo. Escuche esto, la iglesia de Cristo empieza a tener una formación, un crecimiento ya desde el libro de los Hechos, cuando Pedro en un mensaje se ganó como 3,000 personas, se salvaron.
Entonces ahí la iglesia empezó a comenzar. Y dice, y a unos puso Dios primeramente apóstoles y luego profetas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 y 32 le habla de profetas del Espíritu de este tiempo. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, fundados bajo el fundamento de apóstoles y profetas de este tiempo. Efesios capítulo 3, verso 5 habla que la revelación de la palabra llega primero a los apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo en este tiempo. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar en el cuerpo de Cristo, para edificar los santos. Entonces hay profetas del Espíritu Santo, así como hubieron en el Antiguo Testamento, en el tiempo desde el Génesis hasta Malaquías. En el tiempo de Cristo solo hubo un profeta de Cristo, el que presentó a Jesucristo como el Cordero de Dios que salva y que quita el pecado del mundo. Y es Juan el Bautista. Pero del libro de los Hechos para acá, el Espíritu Santo levantó una cantidad de profetas verdaderos del Espíritu Santo, porque hay falsos profetas. Pero el enfoque es que hay verdaderos profetas del Espíritu Santo. No le crea a los falsos maestros que ya no hay profetas. Ya no le crea a aquellos predicadores o enseñadores de la palabra que quieren mentirle a las personas, anular diciéndole que ya no hay profetas. Hay profetas. Usted tiene que entender las escrituras, que el libro de los Hechos para acá es la iglesia de la gracia, bajo el nuevo orden del Espíritu Santo, bajo el régimen del Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 7, verso 6, la iglesia de Cristo estamos bajo el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, bajo el orden del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso se le llama los profetas del Espíritu Santo de este tiempo. Porque el Espíritu Santo nos va a levantar la iglesia al encuentro en las nubes en el aire con Cristo. Es el Espíritu Santo que está haciendo una obra maravillosa en este tiempo. Usted tiene que creer a la palabra, no a lo que diga un hombre carnal, natural, gente que no es espiritual. Usted crea la palabra. Hay profetas verdaderos del Espíritu Santo en medio de la iglesia para edificar en el cuerpo de Cristo. Es tiempo, mi amado hermano, mi hermana, creer a lo que la palabra habla. Hay que saber el tiempo de la palabra, en qué tiempo fue escrita. Aleluya. Dios te guarde, Dios te bendiga con este mensaje. Los profetas del Espíritu Santo de este tiempo llegarán hasta la venida de mi Cristo, cuando Él aparezca en las nubes en los aires. Hasta ahí llegará el ministerio de los profetas de este tiempo, profetas del Espíritu Santo, profetas de un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Amén y amén.